Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, estimadísimo profesor Miguel Ayuso Torres. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de acompañarnos esta tarde desde España, en un horario que ya está bien entrada la noche y además con los calores veraniegos de Madrid, de modo que es un placer para nosotros otra vez tenerlo en nuestro club. La última vez fue hace 2 años, cuando nos ilustró magníficamente con aquella conferencia sobre el caballero español. Y bueno, nos ha parecido oportuno y además que era un lujo para nosotros invitarlo nuevamente este año bajo este formato al que estamos obligados ahora, como sabe, por el confinamiento al que nos tienen todavía sometidos aquí. El profesor Miguel Ayuso es un amigo de muchos y conocido de nuestro club, no obstante lo cual corresponde que hagamos una breve presentación para que, bueno, sepamos de sus muchos antecedentes que lo ilustran y que, bueno, hacen a su gran calidad. El profesor Miguel Ayuso se licenció y doctoró en Derecho en 1984 y 1993, respectivamente. Comenzó su docencia en 1987 en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, donde enseña Derecho Constitucional y ha también impartido cátedra en materias de Derecho Político, Ciencia Política, Filosofía del Derecho. Es doctor honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad de Udine. Fue durante una década, hasta hace muy poquito, presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, es presidente del Grupo Sectorial de Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas de París, del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II en Madrid, y es vicepresidente del Instituto Internacional de Estudios Europeos Antonio Rosmini en Bolzano. Miembro del Comité Científico de más de 10 revistas europeas y americanas, director de las revistas Verbo y Anales de la Fundación Elías de Tejada, y profesor visitante en innumerables universidades a lo largo de todo el mundo, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Portugal, Italia, Francia, Polonia. Miembro del Cuerpo Jurídico Militar desde 1984, en el que ingresó por oposición y con el número 1 de su promoción. Luego se desempeñó en funciones jurisdiccionales y asesoras hasta el año 2014, en que dejó el servicio activo. Entre 1994 y 2001, por concurso de méritos, fue letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de España. Es autor de unos 20 libros, 60 capítulos de obras colectivas, más de 300 artículos de revistas especializadas. Cultivó también esporádicamente el periodismo, la colaboración periodística en diarios como el ABC de Madrid, el Mercurio, La Nación, entre nosotros. Y entre los muchísimos libros que como digo, ha escrito, algunos han sido publicados, editados en Buenos Aires, como Chesterton, Caballero Andante, La cabeza de la gorgona, de la híbris del poder al totalitarismo moderno, y La política, oficio del alma. Quisiera también destacar su último libro, La hispanidad como problema. Esto es una muy breve síntesis. Quiero terminar, para presentar al profesor Ayuso, recordando que es vicepresidente de la Real Gran Peña de Madrid, que como todos sabemos es un círculo social de 1 siglo y medio de existencia, y cuya actual sede está construida en el año 1917, está en uno de los edificios más emblemáticos de la Gran Vía de Madrid. Nuestro Jockey Club de Buenos Aires tiene relación de corresponsalía con la Gran Peña, de modo que además de un gran académico, como habrán podido ver, recibimos al doctor Miguel Ayuso como un amigo.
Bueno, no quiero extenderme más en esta presentación y quiero dejarle ya la palabra a don Miguel Ayuso, que bueno, va a hablarnos de los legitimismos y su reacción contra las revoluciones. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, queridísimo doctor Álvaro Luna, y muchas gracias al Jockey Club de Buenos Aires. Esta participación mía en esta tertulia de la biblioteca del Jockey Club de hoy, día 15 de julio, de alguna manera me salva de no poder estar en Buenos Aires este año, porque desde el año 1996 hasta este año no he solido faltar nunca en los meses de julio y agosto un salto por Buenos Aires. Un salto por Buenos Aires que implicaba necesariamente un salto al jockey. De tal manera que de este año tampoco voy a faltar, por más que el salto al jockey sea un salto virtual y no sea un salto real. Yo hubiera preferido tomar un Negroni con todos ustedes allí, pero bueno, pues tendrán que soportar sin el Negroni la intervención que me han pedido los amigos que tenga esta tarde. Esto en primer lugar. En segundo lugar, todavía, después de los agradecimientos y del honor que significa para mí estar siempre en el Jockey de Buenos Aires, una segunda observación preliminar que tiene que ver con el título de la intervención. El doctor Álvaro Luna me ofreció una serie de temas, de los cuales había uno muy sencillo para mí, era probablemente el ideal, pero que era el carlismo español, pero me pareció demasiado fácil. Y los otros dos temas que me ofrecía, uno era el 150 aniversario del fin de los estados pontificios con la caída de la Porta Pía, la entrada de los Versalieri y por tanto el inicio de la cuestión romana. Y el otro que me sugirió era en general una especie de panorámica de los legitimismos. Y yo opté por este último, porque en el fondo el tema de la Porta Pía y del fin de los estados pontificios no deja de tener una conexión con el fin del viejo orden y por tanto con la reacción de los legitimismos al fin del viejo orden. Me pareció, por tanto, que puestos a aceptar uno de los tres temas que me proponía el doctor Luna, probablemente era mejor comenzar por el panorama de los legitimismos para luego, si esta experiencia no sale mal y ustedes en el futuro desean no excomulgarme y permitirme que vuelva a pisar sus nobles instalaciones, pues acudir probablemente al tema del carlismo, que es una concreción específica del tema que vamos a tratar hoy. Y al mismo tiempo, el tema del fin de los estados pontificios es un tema al que me voy a referir, pero dentro de un contexto más amplio. Bueno, en primer lugar, es necesario como introducción, ya después de los agradecimientos y de la explicación del título, es necesario hacer una primera referencia sobre el significado del legitimismo, de los legitimismos, de qué hablamos cuando hablamos de ello. En el fondo, el título que el doctor Luna ha determinado para esta charla une el término legitimismo con el término reacción frente a las revoluciones. Y es muy acertado, porque en el fondo los legitimismos es una reacción de los restos del viejo orden cristiano. Existió la cristiandad murió de jure, de resultas de una serie de fracturas que son las que dan lugar al nacimiento del Estado moderno y que se desenvuelven entre 1517 y 1648, en el que la Paz de Westfalia es ese gran tratado internacional por el que el fin digamos, de la cristiandad mayor viene determinado, y eso determina que el Estado moderno venga caracterizado por una identificación del derecho o por una confusión del derecho con la legalidad, con la legislación. El derecho no es la legislación es una reducción del concepto de derecho,
pero la legalidad del Estado moderno tiende a reducir derecho a legislación. Y esa reducción del derecho a la legislación tiende a eliminar el concepto de legitimidad, que viene sustituido por el de legalidad. En cambio, en el viejo lenguaje, la palabra legalidad no existía. En el latín, la palabra legalis, latín clásico, o incluso el latín eclesiástico, no digo un latín adaptado hoy en el que todo se puede inventar, ¿no? Pero la palabra legalis no existía, existía solamente la palabra legitimus. La palabra legitimus quiere decir conforme con la ley. Lo que ocurre es que, claro, cuando la ley y el derecho no van concordes y se distancian, entonces puede suscitarse una ley que no sea legítima. Y eso es lo que se produce con las revoluciones. Con las revoluciones lo que se produce es la cancelación de las legitimidades y la sustitución de la legitimidad por una pura ley positiva, por una pura legalidad. Esto desde el punto de vista jurídico, pero también con las consecuencias políticas que son del caso. Y de aquí viene un corolario, y con esto termino la primera parte, que es la parte introductoria, que la he reducido al mínimo, y es que la palabra legitimismo, que va ligada evidentemente con el término legitimidad, no deja de ser una especie de elemento reactivo, pero también insuficiente, si lo tomamos en serio, porque todo ismo implica una reducción ideológica. Otra cosa distinta es que lo que llamamos legitimismos pueda ser un término inadecuado, porque de lo que estamos hablando en realidad es de la supervivencia de la legitimidad, que es una terminología que yo preferiría. Pero bueno, para no ponernos exquisitos, creo que ha quedado suficientemente claro que la crisis de la cristiandad con las revoluciones liberales es la que da lugar a la cancelación de las viejas legitimidades que son sustituidas por unas nuevas legalidades. En esta frase estaría reducido el contexto teórico de mi intervención de hoy. Pero mi intervención de hoy, lo digo para que no se asusten los asistentes, no va a discurrir por estos conceptos abstrusos, sino que va a discurrir por la historia contemporánea, a través del ofrecimiento de una panorámica de cómo estas viejas legitimidades se concretan en una serie de movimientos que son los que van a reaccionar a las revoluciones. Y entonces, a mí me ha parecido que en una segunda parte deberíamos hacer un panorama en el que afrontáramos de una manera cronológica cuáles han sido esos legitimismos. Entonces yo empezaría, voy a hacer primero el elenco, porque es más sencillo que tengan ustedes presentes cuáles son los temas de los que vamos a tratar, para que así sepan que nos vamos aproximando al final, aunque después de este segundo panorama habrá un balance, pero en este panorama vamos a tratar en primer lugar de lo que podría ser el jacobitismo, es decir, el legitimismo en Gran Bretaña después de la revolución que los liberales llaman gloriosa para ellos, claro, de 1688. En segundo lugar, tenemos que hablar del legitimismo francés, que es paradigmático, que se produce después de la Revolución Francesa de 1789, pero que tiene una serie de momentos fuertes después de 1830 y sobre todo después de la muerte del conde de Chambord en 1883. En tercer lugar, tenemos el miguelismo portugués. El miguelismo portugués ya nos lleva a los años 20 del siglo XIX, en una coyuntura muy particular que es la independencia del Brasil y el lío dinástico que se produce de resultas de la conversión de don Pedro en emperador del Brasil. Este sería un tercer ejemplo histórico muy significativo que hay que poner. El cuarto ejemplo, que lo voy solo a mencionar, pero no lo voy a desarrollar porque sería un tema propio, es el tema del carlismo español. En quinto lugar, habría que abordar los legitimismos, digamos, itálicos. Cuando digo itálicos no digo italianos, porque Italia es una invención revolucionaria que se remonta a 1870, pero la península itálica es un viejo concepto geográfico y cultural en el que tendríamos que distinguir sobre todo los casos de Módena y de Parma y de Nápoles. Y finalmente,
quedaría la Iglesia romana, claro está, porque finalmente es en 1870, hace justo 150 años, mejor dicho, se harán 150 años a mediados de septiembre, el día 20 si no me confundo, 20 de septiembre del año 1870. Entonces voy a ver panorámicamente cada uno de estos casos y luego vamos a intentar hacer un balance comparativo de algunos de los rasgos más característicos de estas experiencias históricas que son diferentes. Empezamos por la primera, por la Revolución Gloriosa de 1688. Esta revolución, el siglo XVII inglés es endiablado, es como la Edad Media. Cuando uno quiere estudiar la Edad Media española o la Edad Media francesa, es endiablada porque es un conjunto de cuerpos políticos que no son unitarios, pero que tienen entre sí una gran cantidad de relaciones de amor, pero relaciones de odio, porque son parientes, están emparentados, las casas reales, pero al mismo tiempo se hacen la guerra. Son todos príncipes cristianos, pero siempre encuentran motivos para pelearse. Claro, esto que hace muy compleja el estudio de la Edad Media, en el caso inglés no es esta razón de la vieja cristiandad, es una razón diferente, es la guerra civil permanente, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya en 1648 se produce una primera guerra y hay un periodo de guerra constante prácticamente hasta 1688. Bien, a partir de 1688 se produce la deposición de Jacobo I. De ahí el nombre de jacobitismo, que viene del rey James II. En castellano podríamos decir Jaime, podríamos decir Santiago, pero se ha solido traducir por Jacobo. Entonces el rey Jacobo II, que era católico, porque también esta es otra, en Inglaterra el anglicanismo avanza con Enrique VIII, como se forma con Enrique VIII. Sabemos que luego además el puritanismo y el calvinismo en distintos momentos tienen una fuerza enorme. Está la guerra entre episcopalianos y presbiterianos, que luego se traslada a los Estados Unidos. Pero Jacobo II se trata de un rey católico, como lo es su sucesor, su hermano Carlos II. Carlos II no es un católico público como Jacobo II, es un católico clandestino, pero parece que católico, aunque se ha discutido, pero desde luego en el lecho de muerte se reconcilia con la Iglesia católica y con la Iglesia de Roma. Lo que pasa es que Carlos II, a diferencia de su hermano, que es depuesto, no llega a reinar, porque quien reina es una hija de su hermano Jacobo II, María Estuardo, que casa con un calvinista, con un puritano holandés que es Guillermo de Orange. De tal manera que la dinastía de los Estuardos es sustituida por los Orange-Nassau. Entonces, que son calvinistas frente a los Estuardos, que son catolizantes. Dejémoslo en catolizantes para no ir mucho más allá. Entonces, cuando muere Carlos II, los jacobitas que habían adherido a Carlos II y antes a Jacobo II, adhieren a Jacobo Francisco, también católico. Y entonces, si nosotros tuviéramos que historiar todos los levantamientos jacobitas, que son muchos, pues tenemos 1689, 1715, 1719, 1745, y los jacobitas acuden por lo general a Francia. En este periodo hay un largo reinado de Luis XIV que apoya a los jacobitas, pero también acuden a los Borbones españoles. Hay que tener en cuenta que en 1715 ya está Felipe V, y el cardenal Alberoni, que es uno de los principales consejeros de Felipe V, es un firme partidario de los Estuardos. De tal manera que aquí tenemos un primer legitimismo, que es un legitimismo dinástico, porque el legitimismo tiene siempre una componente dinástica, pero que es un legitimismo que tiene una componente doctrinal, en este caso religiosa, y es fundamentalmente el mundo católico contra el mundo calvinista. En ocasiones no es estrictamente el mundo calvinista, es el mundo anglicano, y en esos casos, como el mundo católico estuardo no siempre es neto,
pues ahí se producen algunos pies de paz entre anglicanos y católicos no demasiado firmes. Pero esto depende de los lugares. Por ejemplo, en Irlanda el jacobitismo fue muy poderoso en su primer momento porque los católicos irlandeses son los que sostienen a los Estuardo. Luego, cuando Jacobo se va a Francia, pierde mucho adhesión popular porque se ve como una especie de traición en el sentido de no sigue dando la lucha, abandona la lucha y se va a estar con corte propia al amparo del rey de Francia, lo que no estaba muy bien visto. Bueno, este sería el caso del primer legitimismo. ¿Hubo jacobitas que no fueran católicos? Sí, los hubo. Pero los jacobitas que no fueron católicos no tuvieron relevancia, en el sentido que lo que caracterizó políticamente el jacobitismo fue una resistencia frente al poder calvinista. De manera que, con más o menos imperfecciones, el jacobitismo y el catolicismo van unidos, de tal manera que cuando no van unidos, el jacobitismo es folclórico, pero no es un jacobitismo que influya verdaderamente en la política de las Islas Británicas. Esta es una primera reflexión que habría que hacer. Hoy, pero el título que ha indicado el doctor Luna, Requena, pues no solamente se limita al 19, en este caso hemos hablado de antes del 19, del 17 y del 18, sino que llega hasta el siglo XX, con lo cual me obliga por lo menos a decir algo sobre el jacobitismo hoy. En las Islas Británicas sigue existiendo la Royal Stuart Society, la Sociedad Real de los Estuardos, que es la que sostiene el jacobitismo. Presidida durante muchos años, no sé si todavía, pero cuando yo la frecuenté en Londres en alguna ocasión, sí, por el duque de St. Albans, que por cierto es un estuardo de línea segundona, pero que de alguna manera es un estuardo, se reunían anualmente a hacer unas veladas literarias y una cena elegante en el Travellers Club de Londres, que es corresponsal de la Peña, no sé si también del Jockey, pero que es uno de esos clubes simpaticísimos de Londres, uno de los más simpáticos a mi juicio. Y allí en la fantástica biblioteca del Travellers se celebraban unas cenas anuales presididas por el duque de St. Albans, donde se hacía el famoso toast, el famoso brindis que hacen los jacobitas hasta el día de hoy, que era "To the King over the sea", pasando la mano por encima de un vaso de agua, para indicar que el rey estaba más allá de las aguas. Es decir, que estaba al otro lado del Canal de la Mancha, en la época en que estaba acogido a la benevolencia del rey de Francia. Hoy el jacobitismo tiene una relevancia más bien de tipo... Perdón, Miguel, te acotaba que es corresponsal Travellers también. Ah, perfecto. Es que tenías apagado el micrófono, sí, y no te podía oír. No me di cuenta, perdón. Bueno, me alegra porque esto quiere decir que tenemos los mismos corresponsales, como debe ser, entre clubes hermanos. Exactamente. Hoy el jacobitismo y la Royal Stuart Society es fundamentalmente folclórica. Quiero decir que no tiene una verdadera significación política, filosófica. El mundo que lo frecuenta es católico, es un mundo nobiliario cercano al mundo católico, que en Inglaterra es minoritario, y algunos siguen sosteniendo un candidato a la corona de Inglaterra. Hay que tener en cuenta que después de la muerte de Guillermo de Orange, se acaban los Orange y los ingleses tienen que ir a buscar un rey a Alemania. Es cuando se produce la dinastía de los Hannover. Los Jorges, esos Jorges de 1715, no hablaban inglés, eran alemanes puros, ¿no? Luego se acabarán y llegarán los Mountbatten. En fin, que digamos que estos señores, esta señora tan anciana que está en Inglaterra ahora, tiene una lejanísima conexión con el viejo mundo inglés, ¿no? Y digo que el candidato de los estuardos en este momento es nada menos que el duque de Baviera, es Franz von Wittelsbach, el que sería el duque de Baviera, es decir, el rey de Baviera.
al que la mayor parte de los jacobitas reconocen como el representante de la dinastía Estuardo en este momento. Yo creo que para los jacobitas es suficiente, porque es el fenómeno probablemente menos relevante de todos, aunque es simpático y no he querido dejar de mencionar. El caso francés es un caso mucho más interesante desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, y por tanto creo que requiere que le dediquemos un poquito más de atención. En Francia es después de la Revolución de 1789, claro está, de la Revolución Francesa, cuando el problema dinástico se va a suscitar en un primer momento de resultas de cuando guillotinan en 1793, en pleno terror, a Luis XVI. Cuando creo recordar que es el 21 de enero o 24 de enero de 1793, guillotinan a Luis XVI, con el voto de su primo, el duque de Orleans, Felipe de Orleans, que se había cambiado el nombre para ser más democrático y se hacía llamar Philippe Égalité, Felipe Igualdad, que vota la muerte de su primo, pues, acaba la monarquía, y cuando acaban las guerras napoleónicas, en pleno Congreso de Viena, en 1814, es preciso buscar una solución para Francia. Los Borbones han desaparecido con Luis XVI, los Orleans son regicidas, nadie piensa en la posibilidad de una reinstauración monárquica o instauración monárquica del lado de los Orleans. Napoleón da miedo todavía, el propio nombre de Napoleón. Y la República no la quiere el zar de Rusia, ni la quiere Metternich, de tal manera que en el Congreso de Viena se está a la búsqueda de una solución que no se sabe bien cuál es. Ustedes podrían decirme, pero bueno, los Borbones no estaban extinguidos físicamente, estaban extinguidos en la memoria de los franceses. Es impresionante. Cuando uno lee las memorias de Talleyrand, Talleyrand es un personaje nada recomendable, ¿verdad? Pero es un personaje de una inteligencia extraordinaria, y a él se debe la restauración monárquica en Francia en 1814. Que Luis XVIII sea llamado se debe a Talleyrand, que convence al zar de Rusia, Alejandro I. Hay que tener en cuenta que los rusos han entrado en París. Los rusos en 1945 entraron en Berlín, pero en 1814 entraron en París. Y el zar es un hombre relevantísimo desde el punto de vista político, hasta el punto de que un año después del Congreso de Viena, en 1815, va a poner en marcha el Tratado de la Santa Alianza, que va a estar en torno del mundo legitimista. A mi juicio, tanto el Congreso de Viena como la Santa Alianza no pertenecen al verdadero legitimismo, es decir, al tradicionalismo, sino que son más bien un fenómeno de naturaleza conservadora. De hecho, Luis XVIII lo primero que hace es promulgar una carta, la Charte. Es verdad que es una carta otorgada, una constitución de tipo otorgado. Y es verdad que lo primero que hace es hacer una especie de amnistía a los enemigos, hasta el punto de que su lema político es perdón y olvido. Y el conde de Berthier, que era un realista, enragé, ironiza amargamente diciendo, sí, perdón a los enemigos, olvido a los amigos. Y es lo que se le reprocha a Luis XVIII, que perdonó a los enemigos y se olvidó de sus partidarios. De alguna manera, esta es una vieja tentación que tienen a veces los reyes, restaurados o no. Y esto lo hizo Luis XVIII. A Luis XVIII, a su muerte, en 1824, le sucede su hermano Carlos X. Y Carlos X reina hasta 1830, en el que se produce la revolución de 1830, en la que Luis Felipe de Orleans, hijo de Felipe Égalité, es decir, que hay razas y hay dinastías que tienen algo en los genes, ¿verdad? Porque si Philippe Égalité mata, es regicida, Luis Felipe de Orleans es usurpador y es el que propicia un golpe por el que Carlos X de Francia es depuesto y asume el trono
asume el trono Luis Felipe de Orleans, que se hace proclamar rey de los franceses, no rey de Francia, sino rey de los franceses. Del lado de Luis Felipe la cosa no va a durar mucho, porque esto sería historia de Francia que no nos interesa. Estoy contrayéndolo a la historia monárquica, porque como sabemos, se va a producir la propia caída de Luis Felipe de Orleans y se va a producir el Segundo Imperio, de tal manera que Napoleón III va a reinar hasta que se produzca la Tercera República después de la guerra franco-prusiana, que termina, si no recuerdo mal, en 1870. Bien, pero desde el punto de vista monárquico, a Carlos X, que es depuesto en 1830 y que muere en 1836, sigue su hijo Luis Antonio. Luis Antonio, que es conocido por sus partidarios como Luis XIX, pero que muere en 1844 sin descendencia, de tal manera que la sucesión pasa al conde de Chambord, que es conocido por sus partidarios como Enrique V. Y aquí nos encontramos ante un personaje decisivo en la historia del legitimismo. ¿Por qué? Porque mientras vive el conde de Chambord, los Orleans no se atreven a hacer nada. Al fin y al cabo, es el último gran representante, ya tienen a sus espaldas tienen un regicidio y una traición, y no están los tiempos como para seguir dividiendo la causa monárquica, de tal manera que el conde de Chambord es el representante indiscutido de la monarquía francesa. El conde de Chambord, hay un momento en el que se puede convertir en rey de Francia, porque cuando el general MacMahon en 1873 tiene el poder, él está dispuesto a restaurar la monarquía. MacMahon le hace un guiño al conde de Chambord para ver si está dispuesto, y el conde de Chambord le responde que no está dispuesto a pactar con las instituciones revolucionarias, que él es el rey de Francia, pero que si él va a ser rey efectivo de Francia, no lo va a ser como heredero de la revolución. Y se simboliza esa disputa en la bandera. Ha habido alguno quien ha dicho que Enrique V, que el conde de Chambord, tiró el trono, renunció al trono por no aceptar la bandera tricolor. Es un modo equivocado de verlo. Es cierto que no transigió por la bandera tricolor, pero no era la bandera tricolor. La bandera tricolor eran los principios de la Revolución Francesa. Y cuando él decía que él volvía con le drapeau blanc, con la bandera blanca, era porque él era el rey tradicional de Francia y por tanto no iba a ser un rey revolucionario. Bueno, ha dado lugar a muchas discusiones, a todo esto. Con la muerte del conde de Chambord en 1883 se extinguen los Borbones franceses. Todos los Borbones que hay en el mundo desde 1883 no pertenecen a la Casa de Francia, sino que pertenecen a la Casa Real Española. Son Borbones españoles todos. Sobre esto hablaré dentro de un ratito, porque o bien es el tronco central de la Casa de España, o bien son dos ramas sufragáneas dinásticamente, que son Parma y Nápoles. Y cuando digo sufragáneas, desde el punto de vista dinástico esto no es discutible. Desde el punto de vista político, tanto Parma como Nápoles, sobre todo Nápoles, que pasa a ser reino de las dos Sicilias después del Tratado de Utrecht, bueno, después del dominio austríaco que sigue al Tratado de Utrecht, pues se va a convertir en un estado independiente, pero dinásticamente Nápoles pertenece a la corona española, hasta el punto de que si no, el que luego fue nuestro Carlos III no podía haber sido antes duque de Parma y rey de Nápoles. Fue todo. Fue soberano de los 3 territorios que estaban ligados a la Casa de Borbón española. Bueno, pero esto nos llevaría muy lejos también tratar esto. Lo que estaba diciendo es que el conde de Chambord es una figura extraordinaria y central en el legitimismo francés. Cuando muere el conde de Chambord es cuando surge el problema. Porque ¿quién sigue a Chambord? ¿Sigue a Chambord la siguiente rama borbónica, aunque sea una rama que pertenece a la Casa Real Española? Y concretamente, de las ramas borbónicas, la primera, la primogénita de las españolas, la más antigua, en 1883, no es la que está en el trono, no es la liberal, es la carlista, precisamente. De tal manera que se produce lo que los franceses han llamado l'entremêlement, el entrelazamiento de la sucesión legitimista francesa y la sucesión carlista española.
el duque de Orleans, que luego pasará a ser conocido como el conde de París, es el jefe de la Casa de Orleans, que es la rama segunda de la Casa francesa, no reconocen que el sucesor de Chambord pueda ser un Borbón español. Y entonces, de hecho, el duque de Orleans se va indignado de Frosdorf, que es el castillo en el que muere en 1883 el conde de Chambord, y se niega a estar presente en sus funerales, que tienen lugar, si no recuerdo mal, en la Catedral de Gorizia. Y luego fue enterrado en un convento, en la Castaña Bizza, en Gorizia también, pero que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cayó del lado comunista, de tal manera que era difícil visitarlo en lo que era, no Croacia, Eslovenia, en lo que era Eslovenia. Bueno, el caso es que ahí se produce de nuevo la división dinástica. Por un lado están los legitimistas que dicen que el sucesor del conde de Chambord son los carlistas españoles. Lo que pasa es que son un poco desafortunados los franceses en esto, porque tanto Carlos VII como don Jaime como don Alfonso Carlos I les dicen: nuestros derechos en Francia son nuestros, son de nuestra cuna y no podemos renunciar a ellos, pero nosotros nos debemos a España. De tal manera que, claro, esa postergación, hay textos infinitos, ¿no? Esa postergación de Francia a España resulta un poco complicada de explicar, sobre todo a los franceses, ¿verdad? No resulta fácil de que acepten una postergación de esa naturaleza desde el punto de vista de su psicología. El caso es que el duque de Orleans se va, y ahí viene una guerra entre monárquicos liberales, que son los orleanistas, y monárquicos tradicionales, que son los legitimistas. Los legitimistas siguen el tradicionalismo frente a los liberales, que son los Orleans. Esto es así durante 2 decenios, por lo menos. Pero hay un momento en el que surge un personaje muy importante desde el punto de vista de la historia del pensamiento político monárquico, que se llama Charles Maurras. Charles Maurras resulta que es orleanista y entonces lanza un planteamiento fusionista diciendo: no, el problema es un problema de nacionalidad, no es un problema, los Orleans no pueden ser liberales, pero lo que no pueden ser son los Borbones españoles, porque hay una regla de nacionalidad que es la que determina la sucesión a la corona francesa, lo cual es altamente discutible, esa regla de nacionalidad, porque los príncipes se dijo siempre que carecían de nacionalidad, sino que se debían a los pueblos que en función de los enlaces entre sus familias tenían. El caso es que ahí se produce una primera división, como digo, muy importante, que Maurras no es capaz de eliminar. Es verdad que Maurras consigue que el legitimismo quede reducido, porque una parte de los tradicionalistas antiliberales se van con Maurras y por tanto reconocen al conde de París, pero hasta 1936 el legitimismo francés más o menos mantiene un cierto decoro, porque es la sucesión carlista. El problema se produce, y es un problema añadido, cuando en 1936 muere el último carlista de la rama principal, que es don Alfonso Carlos I. Entonces, al morir don Alfonso Carlos I en 1936, los franceses dicen: bueno, pues la rama siguiente. ¿Y cuál es la rama siguiente? Es la rama usurpadora en España, es la rama liberal. Claro, los carlistas dicen: no, eso es una broma de mal gusto. Nosotros no podemos en modo alguno aceptar, para España, desde luego, no podemos aceptar una sucesión semejante. Los usurpadores no tienen derecho alguno, porque son traidores, y porque quien ha sido traidor y se ha levantado en armas contra su legítimo rey no puede heredar, es decir, el usurpador no puede heredar al usurpado. Son causas de indignidad, incluso en derecho privado. Pero el caso es que los franceses, que aplican una especie de automatismo riguroso, dicen: no, la rama siguiente es ¿cuál? Y dicen: bueno, pues el rey de Francia ahora es Alfonso XIII, nada menos, que estaba en el exilio en ese momento, ya en 1936. Y luego, después de Alfonso XIII, su hijo mayor, el sordomudo, que está casado con una señora así medio bien el apellido me va a venir, Dampierre, en Manuela de Dampierre, y hay un sector del legitimismo francés que sigue esa vía.
Bueno, este es el problema del legitimismo francés, entonces, y de la monarquía francesa hoy. Están los unos que yo llamaría, según un término muy feliz de don Sixto de Borbón, que distingue entre legitimiste y legitimeux, entre legitimistas y legitimosos. Los que habían sido legitimistas en su día pasan a convertirse en legitimosos cuando tienen candidatos impresentables, que además no tienen derecho alguno porque los han perdido y han dejado de ser príncipes hace muchas generaciones. Bueno, esto, fíjense, aquí tendríamos, solo esto daría para toda la hora, pero no puedo, tengo que dejarlo aquí. Hoy los legitimosos pretenden que su candidato es nada menos que Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú, que es, por una parte, bisnieto de Alfonso XIII y, por otra parte, bisnieto del general Franco, de tal manera que lo tiene todo. Entonces, este es un sector, son los que yo llamaría los legitimosos. Luego están los orleanistas, que siguen al conde de Clermont, ahora ya conde de París, porque acaba de morir su padre el año pasado, que es Jean d'Orléans, que precisamente resulta que es bastante más tradicional. Hoy el orleanista es más tradicional que el legitimoso, que está casado con una hispano-austríaca, una hija de mi viejo amigo Alfonsito Tornos, un diplomático español, y de una señora muy elegante y muy bien austríaca. Bueno, hay un sector de legitimistas que son partidarios de la Casa de Parma, es decir, que mantienen la misma vinculación que los legitimistas tuvieron entre 1883 y 1936. Es decir, que irían al compás de la sucesión carlista. Bien, segundo, no sé cómo voy de tiempo, me parece que voy a tener que acelerar un poco. La tercera experiencia que yo quería contar es la portuguesa. La portuguesa es muy importante y comienza con la invasión napoleónica de la península ibérica. Igual que la familia real española fueron unos incautos y se dejaron engañar por Napoleón, los portugueses se dieron cuenta de lo que pasaba y João VI, don Juan VI de Portugal, es verdad también que estaba en Puerto de Mar, estaba en Lisboa y montó en barco y desembarcó en Río de Janeiro, con la reina y con los príncipes y con los infantes, como se dice en Portugal, igual que en España. Entonces, ellos estuvieron entre 1807 y 1821 en Brasil. En 1821, el rey Juan VI se da cuenta de que tiene que volver a Portugal porque, digamos, no se justifica. Hay una revolución liberal en Portugal, pero si él quiere recuperar el trono, tiene que volver. Y entonces él vuelve, situación que aprovecha su hijo don Pedro, que ha quedado como regente de Brasil, para proclamar la independencia del Brasil y proclamarse emperador del Brasil, contra su padre, en una cosa que es verdaderamente muy poco ejemplar desde muchos puntos de vista. De tal manera que el imperio del Brasil, en la persona de don Pedro, implica, de alguna manera, una usurpación de su padre. Eso se produce en 1821, vuelven y don Juan VI vuelve en 1826. ¿Qué ocurre en 1800? Mientras vive Juan VI, bueno, pues lo que pasa es que el rey de Portugal es Juan VI y de facto en Brasil se han separado, se ha producido la independencia y hay un imperio que lo tiene el hijo de Juan VI. Pero cuando muere Juan VI, el problema es quién sucede a Juan VI. Don Pedro dice, yo soy el rey de Portugal muerto mi padre. Y resulta que los portugueses, en vez de decir, oiga, usted es un traidor, ¿cómo que me dice que usted también es el rey de Portugal? Abdican su hija María da Gloria. Y entonces el hermano pequeño de don Pedro dice, no, el rey de Portugal soy yo, y es don Miguel. Y don Miguel se convierte en el rey legitimista de Portugal. Es un tradicionalista, don Pedro es un liberal. El mismo esquema que hemos ido viendo se reproduce una vez más. Y en Portugal el miguelismo, lo que pasa es que la explicación del miguelismo portugués, que sería muy interesante también, me veo obligado a resumirla mucho, pero se puede hacer con una cierta facilidad. Y es que en Portugal lo que se produjo es lo contrario de lo que ocurrió
en otras experiencias legitimistas, en Francia, por ejemplo, o en la propia España. En Portugal es la dinastía liberal la que se extingue y es la dinastía miguelista la que pervive, de tal manera que el fusionismo dinástico es en favor de los candidatos tradicionalistas. Y entonces a don Miguel I sigue don Miguel II, a don Miguel II sigue don Duarte Nuño y a don Duarte Nuño sigue don Duarte Pío, que es el actual digamos, duque de Braganza. Tercera experiencia. La cuarta experiencia sería la española. La española es la que no voy a contar, la experiencia carlista, porque esto requeriría una conferencia única. Solamente dar las grandes fechas. 1833 muere Fernando VII y ha hecho un cambio ilegal de la legislación fundamental española que ha puesto Felipe V en 1715. Esto hace que el verdadero rey es don Carlos, el quinto de los Carlos, porque hay que tener en cuenta que el emperador Carlos en Castilla era primero, Carlos I, no quinto, quinto es don Carlos María Isidro de Borbón, y frente a su sobrina Isabel, la hija de Fernando VII. Entonces aquí hay un pleito jurídico, pero hay un pleito también ideológico, un pleito doctrinal de gran envergadura, y este pleito, digamos, pasa por un momento duro en 1864, cuando don Juan, el hijo pequeño de Carlos V, se hace liberal, y entonces la segunda mujer de don Carlos V, la princesa de Beira, que era una hija de don Miguel, una hermana de don Miguel I de Portugal, una Braganza, esta va a ser una de las conclusiones, las redes legitimista y monárquica liberal, cómo operan a lo largo de siglo y medio de una manera clarísima. Hoy eso ha desaparecido o está en trance de desaparecer, pero existió y no se puede comprender la historia de Europa sin comprender estas redes, estos enlaces. Y la princesa de Beira, doña María Teresa de Braganza, segunda mujer de don Carlos V y hermana de la anterior, doña Francisca, porque al enviudar casa con la hermana, pues manda a su hijo una carta famosa, la Carta a los Españoles, entre las que dice que hay dos legitimidades, la de origen y la de ejercicio, que la de origen, si se pierde con la de ejercicio, es como si no existiera. De tal manera que es la explicación de que la legitimación de origen es fundamental, pero es necesaria también una legitimación una legitimidad de ejercicio. En quinto lugar, tendríamos los casos de Módena y Parma. Estos casos voy a saltarlos. Simplemente voy a decir que Módena es uno de esos enclaves dinásticamente tradicionalistas. Francisco IV es un modelo, Francisco V es un modelo. La hija de Francisco IV y hermana de Francisco V, María Beatriz, que es la mujer de don Juan y la madre de Carlos VII de España, que termina sus días cuando enviuda de monja, de clausura, en un convento en Austria, ¿no? Y en Parma nos encontramos con el duque Roberto de Parma, que es duque niño porque a su padre Carlos III de Parma, que estaba casado con una hermana del conde de Chambord, lo asesinan y entonces él es duque entre los 5 y los 11 años y a partir de un momento determinado, en 1860-61, Parma como Módena son abducidos por el nuevo reino de Cerdeña y Piamonte, que va a ser el nuevo reino de Italia en el futuro, cuando conquistan también el reino de Nápoles en 1861. Pero Parma y Módena son tradicionalistas siempre, son feudos legitimistas. Nápoles lo es hasta 1900, una vez que ya ha caído la monarquía en Nápoles, pero en 1900 el conde de Caserta, que era el jefe de la Casa Real, permite que su hijo mayor, Carlos, se case con la princesa de Asturias liberal, con María de las Mercedes, hermana de Alfonso XIII. Y claro está, de un Alfonso XIII que todavía no había nacido, porque fue hijo póstumo de Alfonso XII, ¿verdad? Y ahí se va a producir la defección de la Casa Real napolitana. Bueno, queda Roma, queda los estados pontificios, que sería el sexto caso de los que yo había hecho la panorámica, y creo que muy brevemente hay que decirla también. La panorámica de Roma es muy, muy significativa porque la Iglesia protege el legitimismo al principio, siempre.
y a partir de un cierto momento le da la espalda al legitimismo, siempre. ¿Por qué? Hay dos explicaciones. Esto sería también tema de una conferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la explicación malévola es de decir, es que la Iglesia se adapta a quien manda. Y yo no digo que no haya algo de verdad en la Iglesia como poder humano. La interpretación benévola, y yo creo que también hay algo de eso, o quiero creer que hay algo de eso, es salus animarum suprema lex. La salvación de las almas es la ley suprema. Y llega un momento en el que el principio legitimista, llevado al extremo, impide a la Iglesia ocuparse de las almas de muchos países que han caído en gobiernos liberales. Miren, los ejemplos primeros son los que se producen con la independencia de Hispanoamérica. Cuando uno ve, por ejemplo, Pío VII en 1817, Etsi longissimo terrarum, es terrible contra las juntas mexicana, colombiana, argentina. Terrible, la condena sin paliativos a su comportamiento, que tienen que someterse al rey, que están obligados a someterse al rey. Algo que León XII en 1824 todavía sostiene en la encíclica Etsi Jam Diu. Pero Gregorio XVI, que no era un liberal, Gregorio XVI es el que condena a Lamennais, el que dice de la pestífera fuente del indiferentismo brota el delirio, la locura de la libertad de conciencia y de la libertad de religión. Una cosa que hoy diríamos, ¿qué papa es capaz de afirmar una cosa de ese temor? Desde luego no los últimos parece que sean capaces de hacerlo. Bueno, pues, pero Gregorio XVI ya en Solicitud Ecclesiarum de 1831 ya acepta. ¿Por qué? Porque Hispanoamérica se está quedando sin obispos, porque no hay sucesión apostólica. ¿Y qué pasa con las almas de los católicos, que son todos? Entonces, bueno, esto pasa un poco con la Iglesia. Y la Iglesia, he puesto el ejemplo de la independencia hispanoamericana porque es un ejemplo muy significativo de esa actitud de la Iglesia, primero dura, legitimista, y luego, digamos, pastelera y que acepta ciertas combinaciones. Y esto se ve sobre todo con los estados liberales. Es el caso de lo que se llamó el ralliement que León XIII promueve en Francia, en España y en Bélgica. En Francia con Homilie de Solicitud, en España antes con cum multa. Estamos hablando de 1882, 1892. En Bélgica hubo un ralliement muy significativo. Es que el Papa, que es antiliberal, que tiene un magisterio durísimamente antiliberal, cuando llega la hora de la verdad, dice, bueno, hay que pactar con los estados. ¿Por qué? Porque los dineros, porque la enseñanza, porque esto, lo otro o lo de más allá, hay que pactar. Y entonces, voy a contar solamente una anécdota. Claro, cuando los carlistas, que estaban indignados con León XIII, en los círculos carlistas, a finales del siglo XIX, se rezaba el rosario todos los días por la conversión del Papa. Y bueno, yo no sé si no han vuelto esos tiempos en algunos lugares del mundo, pero de rezar por la conversión del Papa. Pero en España, en el siglo XIX, se rezaba por la conversión del Papa. ¿Y por qué? Porque, claro está, él había traicionado a los antiliberales siendo él antiliberal. Y los carlistas le decían al Papa, cuando les forzaba a reconocer la monarquía liberal, decían, nosotros reconoceremos a la monarquía liberal cuando usted reconozca a los Saboya que le quitaron los estados pontificios. Y entonces León XIII decía, non possumus. ¿Por qué? Porque en lo que tocaba a él, nunca levantó las excomuniones y nunca levantó las condenas a los Saboya que habían usurpado los estados pontificios. Para eso habrá que esperar a 1929, a los pactos de Letrán, a los pactos lateranenses, cuando Pío XI pacta con Mussolini. Lo cierto es que Pío XI se arrepintió el minuto primero de que se dio cuenta de que había metido la pata y que Mussolini le había engañado. Bueno, el caso es que aquí tendríamos el gran tema del legitimismo, Roma, la Iglesia, los ralliement. Aquí me quedo. Vamos al balance, porque llevo en este momento casi una hora. Sí, vamos a dejarlo ya. Balance brevísimo. Poco menos de una hora, debo llevar 50 y tantos minutos. Vamos a ver, lo que yo quería explicar es que hay un verdadero entramado del legitimismo que está formado en un momento histórico determinado por los legitimistas franceses, hasta la muerte del conde de Chambord, luego no, por los carlistas españoles, por Módena, Parma y Portugal. Ese es el entramado, están todos ligados entre sí.
Están todos ligados entre sí. Cuando nosotros pensamos que el conde de Chambord, por ejemplo, el conde de Chambord, él está casado con una Módena. Su hermana está casado con un Parma. La otra Módena está casada con el carlista. Y los carlistas, a su vez, están casados con los Braganza. A su vez, el duque Roberto I casa en segundas nupcias con una Braganza. De tal manera que es que el entramado, legitimistas franceses, carlistas, Módena, Parma, Braganza, en un primer momento Nápoles también, luego no, luego los Borbones de Nápoles se pasan al Moro y se convierten en parte del núcleo liberal, y el núcleo liberal son los Orleans, son los Borbón dos Sicilias y son los Orleans Braganza también, claro está. Y ahí hay un entramado que es el entramado monárquico liberal. No he hablado de los Habsburgo, porque los Habsburgo forman parte de un mundo conservador que con el emperador Francisco José nos llevaría muy lejos. Lo dejamos aquí. Termino. ¿Quién representa hoy ese entramado legitimista? Pues los últimos representantes de ese entramado legitimista son los Borbones de Parma de la sucesión carlista. Don Javier de Borbón-Parma, muerto en 1977, sucesor de don Alfonso Carlos I, hermano de la emperatriz Zita, hermano del Gran Duque de Luxemburgo, emparentado con la Casa Real portuguesa, con la Casa Real italiana, con la Casa Real danesa y con las grandes casas francesas. Ese es el hombre, un hombre que participa en la última sublevación miguelista portuguesa en el siglo XX, un hombre que da la orden a los requetés de levantarse el 18 de julio de 1936, un hombre, digamos, y luego, muerto don Javier, su hijo don Sixto Enrique, que es hoy el abanderado de la comunión tradicionalista y que no deja de ser el último príncipe de la cristiandad, el último príncipe tradicionalista, el último representante del legitimismo. Y termino con una frase del gran jurista español don Álvaro Dors, que le preguntaban, ¿qué es el carlismo? Y decía, el carlismo es una lealtad que quiere llevar la legitimidad a la legalidad. ¿Por qué? Porque la conformidad con la ley puede ser con la lex privata, lealtad, puede ser con la lex pública, legalidad, puede ser con la lex traditionis, legitimidad. Pues eso, los leales que quieren llevar la legitimidad de vuelta a la legalidad, eso es lo que queda del viejo mundo legitimista. Perdónenme si me he extendido un poco, creo que son 50 minutos efectivamente. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Ha estado fabulosa tu conferencia, como es costumbre. Y tenemos algunas preguntas de algunos amigos. Muy bien, encantado. Así que, si estás de acuerdo, voy a ir en orden. Juan Novillo Astrada dice, quería preguntar si es cierto que el conde de Chambord al final de su vida reconoció a la Casa de Orleans como la sucesora a la corona de Francia. Se ha discutido mucho eso. No hay prueba ninguna sobre que eso sea así. Los orleanistas han sostenido eso, pero lo que está claro es que en Frosdorf, cuando muere el conde de Chambord, no hay ninguna disposición en el sentido de que sean sus sucesores, no hay ninguna disposición escrita, y su viuda, interpretando la voluntad del conde de Chambord, dice a don Juan y no al duque de Orleans que presida los funerales. De tal manera que la guerra que hay entre legitimistas y orleanistas a propósito de la voluntad del conde de Chambord no está acreditada en un documento incontestable y digamos que a mi juicio existen muchos indicios a favor de la tesis legitimista, más que a favor de la tesis orleanista, pese a que en esa coyuntura el conde de Chambord no me extraña que pudiera tener alguna duda en algún momento. Pero, repito, no creo que haya ningún tipo de prueba sobre eso. Bien, muchas gracias. Santiago Servino pregunta, ¿no sería más propio llamarlos
tradicionalistas y no legitimistas? Esta última denominación hace pensar que los legitimistas son los únicos legítimos, dice Santiago Servino. Vamos a ver, yo creo que el término tradicionalista es un término más comprensivo en el sentido de que incorpora los grandes elementos doctrinales que son los más importantes en la tradición antirrevolucionaria. Lo que ocurre es que en todos los ejemplos que hemos puesto hay un elemento dinástico que intermedia, que interfiere en la polémica doctrinal. Y por tanto, el elemento dinástico en buena medida es el desencadenante. Y por tanto, el elemento de la legitimidad dinástica es un elemento que, digamos, es suficientemente expresivo y descriptivo como para que se pueda conocer como tal. A mí legitimismo en España prefiero llamarlo directamente carlismo o tradicionalismo. En Francia el legitimismo siempre tuvo alguna connotación heterodoxa, regalista, porque en Francia el galicanismo y el regalismo fueron muy fuertes, cosa que no se da en España. Puede haber alguna pequeña contaminación, pero no es lo mismo. En Portugal, lo que pasa es que el legitimismo termina siendo una especie de etiqueta que permite amparar bajo un mismo paraguas una serie de fenómenos que tienen elementos comunes de tipo dinástico y que tienen también elementos comunes de tipo doctrinal, pero que no son idénticos en todos los casos. Yo creo que el tradicionalismo más puro es el español, es el carlismo. Creo que el miguelismo lo es mucho menos, ahí hay muchos elementos absolutistas que no son tradicionalistas. Creo que en Módena hay verdadero tradicionalismo. Creo que en Francia hay una mixtura de tradicionalismo, por ejemplo, en el gran tratadista Blanc de Saint-Bonnet, pero hay otros autores que están infectados de galicanismo. Es más complicado. Yo por eso creo que el término legitimismo no es un término del que se deba prescindir, pero es un término que hay que acotar y que una vez que se explica convenientemente se debe explicar, digamos, la conexión que existe entre legitimismo y tradicionalismo, que no se superponen de modo perfecto, aunque existen amplias zonas comunes entre ambos fenómenos. Muy bien. Manuel Díez Selva, atajándose, dice, no sé si sea procedente la pregunta, pero querría saber si Miguel tiene algún comentario acerca de quién es el gran maestre legítimo de la orden constantiniana de San Jorge, si el duque de Calabria o el duque de Parma. No, en eso no voy a entrar. O mejor dicho, puedo salir con una butad. Si yo considero que el rey de España es don Sixto Enrique de Borbón, eso quiere decir que todos los Nápoles están excluidos, luego por tanto no son legítimos. Luego, si todos los Nápoles están excluidos, ninguno de los dos puede ser gran maestre legítimo de la orden constantiniana. Lo que pasa es que la pregunta iba por otro lado. La pregunta iba por el lado de la polémica que se produce precisamente cuando, en un fenómeno que yo he evocado, que es el matrimonio del hijo del conde de Caserta, del hijo primogénito del conde de Caserta con la hermana mayor de Alfonso XIII. Para ese matrimonio, el conde de Caserta fue obligado a renunciar a sus derechos a la corona napolitana. Una corona que no ejercía porque la corona napolitana había desaparecido en 1861. En 1900 no existía el reino de las dos Sicilias. Entonces el problema es la renuncia a los eventuales derechos de la corona de las dos Sicilias llevan consigo una serie de elementos que son dinásticos, pero que no son políticos en el sentido de que no van ligados a la ostentación efectiva del reino. Entonces, esto es lo que sostiene, digamos, los napolitanos que quedaron en España. Mientras que los que vienen de Raniero, casado con la condesa Zamoski, una condesa polaca, de donde viene el duque de Castro, que es de donde viene el actual ahora uno se llama Pedro y otro se llama Carlos. Antes se llamaba Carlos y Carlos, los dos se llamaban Carlos y por tanto había que jugar. Digamos, la rama que está en Roma y que estuvo en Cannes, porque tampoco estaban ligados a Italia, vivían en Cannes, esencialmente en la Costa Azul, en Francia,
ellos han hecho valer una serie de consecuencias de esa renuncia, mientras que la rama que está en Madrid dice que la renuncia se limitó exclusivamente al trono, pero que ese trono no existe ya, y que eso no tiene nada que ver con la jefatura de una casa que es dinástica, pero de un reino que ya no existe. Y que, por tanto, eso correspondería al primogénito y, por tanto, le correspondería al duque de Calabria y no al duque de Castro. Eso es esencialmente. El asunto es mucho más complicado porque ahí se ha metido por medio. Yo podría contarles, si estuviéramos tomando unos whiskies ahora en el Jockey, yo les podría contar un cardenal, nada menos que prefecto de la asignatura apostólica, que un día me dice, oiga, ¿por qué no le dice a Juan Carlos que deje de reconocer a Carlos y reconozca? Una cosa increíble, un cardenal de la Iglesia metiéndose en un pleito menor y diciéndole a alguien que no conocía de nada, así con toda desenvoltura, que hablara con Juan Carlos para explicarle. Yo le respondí con una provocación, diciéndole que para mí Juan Carlos era un usurpador y que esa polémica en esas polémicas entre usurpadores yo no entraba. Que lo pienso, pero además me venía muy bien decirle eso para que el cardenal quedara estupefacto, claro. Nunca me volvió a decir nada de eso. Miguel, no queremos extendernos más, pero hay algunas preguntas adicionales. Yo estoy a la disposición, ¿eh? Te la voy a pasar. Yo sé que es muy tarde ya en Madrid. Carlos Ure, el señor Carlos Ure pregunta, ¿no piensa que el conde de Chambord cometió un tremendo error histórico al negarse a aceptar el trono de Francia por obstinarse en imponer la bandera? Creo que te has referido ya. Sí, creo haberlo explicado, ¿eh? Yo creo que reducirlo al tema de la bandera es un error. La bandera era un símbolo. Lo que estaba diciendo el conde de Chambord es que él no iba a aceptar ser el rey de la Revolución Francesa. Y claro está, el problema es que MacMahon le ofrecía la institucionalidad revolucionaria. Y eso es lo que el conde de Chambord no aceptaba. Siempre hay alguien que dice, de momento, en el tomar no hay engaño. Uno toma el trono y luego ya hará las reformas. O no las hace nunca. ¿No? Yo creo que ese tipo de políticas, un poco que se llaman de entrismo, ¿no? Yo de momento acepto lo que hay y luego, pues Dios dirá, haré lo que pueda. En muchas ocasiones se ha demostrado en la historia que no son ciertas, es decir, que uno termina aceptándolo todo. El conde de Chambord tuvo un comportamiento digno y yo creo que además no era estúpido. Que hubiera podido ser más hábil, eso es posible también. Bien, una más y luego ya vamos a ir cerrando y te haré yo una pequeña pregunta también, si queda tiempo. Nuevamente Santiago Servino, no sé si es pregunta o afirmación, él dice, la ley sálica es algo ajeno a la tradición monárquica, tanto en España como en Portugal. Vamos a ver, sí, quiero decir que la ley sálica no fuera una ley que en la Edad Media hubiera rigido en España, es así. Y en Portugal, es así. Lo que ocurre es que después de la Guerra de Sucesión, en 1715, Felipe V, con acuerdo de Cortes, es decir, como ley fundamental, modifica la ley. ¿Para qué? Pues modifica la ley porque se ha dado cuenta del riesgo de una sucesión en la que no interviene ningún elemento de ordenación mujeres-hombres. ¿Por qué? Porque las partidas, la legislación de partidas determinaban que sucedía el pariente más propincuo. El pariente más propincuo es el pariente más cercano. Entonces, ¿quién era más cercano? Era más cercano el duque de Anjou, que era nieto e hijo de infantas españolas por vía de mujer, es decir, el duque de Anjou se convierte en rey de España por vía femenina. Pero luego cambia la ley. ¿Por qué cambia la ley? Porque se da cuenta que la mayor certidumbre procede de introducir algún elemento de sálico. Pero no introduce la ley sálica francesa. Felipe V no introduce la ley sálica francesa, sino que introduce una ley semisálica, en la que da prioridad a los varones sobre las hembras, pero agotadas las líneas de varón, la hembra transmite. A mí me parece que la ley de Felipe V era una ley muy acertada. Y que, ¿por qué? Porque era para evitar guerras dinásticas. Más aún, la supresión ilegal de la ley fundamental, porque cuando Fernando VII cambia la ley
de 1715, el autoacordado de 1715, y vuelve a la ley de partidas, vuelve la guerra civil, que es la primera guerra carlista. No, es verdad que no era parte de la tradición medieval, pero se introdujo en la tradición española como ley fundamental en 1715. Bien. Miguel, antes de cerrar y de despedirte en nombre del club y de sus autoridades, yo te haré una pequeña, mínima pregunta que me ha surgido leyendo a Melchor Ferrer en su breve historia Breve del historia. cristianismo español. Claro, él allí observa que las dinastías legítimas, dice, aunque solo sea por instinto, buscan enraizarse en la tradición, y que las dinastías ilegítimas, en cambio, bueno, intentan adaptarse a los tiempos, al progreso. ¿Cuál es la razón de que se dé esta divisoria de aguas tan clara y en tu opinión, ¿no? ¿Por qué este distinto objetivo en una y otra línea? Pero yo creo que la respuesta está en la pregunta, es decir, en la afirmación de Melchor Ferrer. Melchor Ferrer lo que viene a decir es que hay una especie de genética, hay una especie de ADN en la legitimidad que lleva a enraizarse en la tradición, mientras que las dinastías ilegítimas ausentes de esa genética, pues buscan las novedades y buscan la revolución. Es una afirmación profundísima, es una afirmación interesantísima de Melchor Ferrer que la verdad no la recordaba en este momento, pero que daría lugar a una ilustración histórica. Una respuesta teórica de ello, filosófica, no creo que sea posible, porque eso es una intuición que se extrae o una cosa que se abstrae del estudio de la historia, pero que sí radica precisamente en eso, en ese instinto que tiene la legitimidad de enraizarse en la tradición. Y claro, eso no lo tiene lo nuevo, no lo tiene lo postizo. Y por tanto lo postizo busca ese afán de novedades que concluye necesariamente en la revolución. Bueno, creo que ya hemos disfrutado Yo tu estoy conferencia. disponible, es decir, que El si tiempo, alguien quiere algo más... las preguntas se han, me parece, agotado. No sé si quizás hay alguna más, pero no lo creo, no las veo. A ver, un segundo. ¿Quién más levanta la mano por aquí? No, nadie más. Bueno, Perfecto. querido Miguel y estimado Miguel, en nombre de la subcomisión de la biblioteca del Jockey Club, de la Comisión de Interior, cuyo presidente, el señor Oscar Marino, está aquí, está escuchando tu conferencia. Muchísimas gracias a las autoridades. Y también del presidente del Jockey Club, Enrique Croto, te agradecemos enormemente tu gentileza y tu generosidad hoy con nosotros, y esperamos tomarnos, sí, un coloradito o un Negroni o lo que tú quieras cuando vuelvas de visita por Buenos Aires. Yo prefiero Negroni, el coloradito es muy suave. Sí, yo estoy contigo, yo también prefiero un Negroni. Muchísimas gracias a todos, un abrazo a todos los amigos y que Dios quiera que me estoy deseando volver a Buenos Aires. Perdón, yo me despedí, pero Ludovico Videra levanta la mano y no podemos negársela. No, claro, ¿no? Claro. Así que, Ludovico, ¿estás conectado? Ahí estás. Estoy conectado y quiero enviarle un agradecimiento especial a Miguel, un saludo también especial, y como te dije, no sé si le comentaste, te debo devolverte un libro que te saqué en nuestro último encuentro, que lo tengo para ti, y que bueno, espero poder hacerlo pronto en el Jockey, con un Negroni de por medio o coloradito, en mi caso. Abrazo. Un abrazo, Ludovico. Muchísimas gracias. Ludovico, además, tiene el principal crédito de que desde nuestro lado te hayamos convocado, pues él es el presidente de la subcomisión de la biblioteca también. Así que, bueno, Miguel, te despido
entonces, y ya esperando la próxima ocasión de volver a escucharte. Hasta pronto, si Dios quiere. Gracias por todo. No, gracias a vos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Adiós.